no alcanzo a ver los deditos, no sé si están para abajo, están para arriba, pero bueno, continuamos en esta, ya en esta etapa casi final, ¿no es cierto?, del libro Los Hechos. Partimos muy tempranamente, creo que el año pasado partimos con el estudio. Lo habíamos descontinuado un tiempo, pero luego pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros continuar. Así que damos gracias al Señor por eso. Oramos al Señor, amén. Padre, gracias por este tiempo en que nos reunimos para conocer de tu palabra. Señor, tu palabra así lo expresa, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ayúdanos en todo tiempo y en todo momento. Señor, nos añadimos a la oración de nuestra hermana Mónica por estas peticiones que hay de salud, Señor, en cada uno de nuestros hermanos. Glorifícate en gran manera y podamos, Señor, tener a bien el seguir aprendiendo cada día. Bendice a cada uno de los hermanos que se ha conectado, Señor, y podamos tener esta palabra en el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, gracias Jorge por haber estado el jueves pasado. La verdad es que nos retrasamos nosotros bastante en lo que estábamos grabando, lo que estábamos haciendo, así es que fue bueno haberlo hablado con tiempo. Vamos al capítulo 22 entonces, aunque tengamos por ahí que dar una puntadita atrás. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Hasta ahí habían dado lectura, ¿no es cierto?, nuestros hermanos, y continuamos entonces mirando esta palabra. Entendemos algunas cosas que se habían dado previamente, ¿no es cierto?, donde en la defensa que está haciendo Pablo ante el tribuno, recordemos que está en Jerusalén, digamos, allí había llegado y se produjo todas estas situaciones, ¿ya? Y el tribuno pensaba que él era el que estaba creando una sedición, ¿ya?, entre la gente. Pensaba que él era aquel varón egipcio que se había levantado con eso. Pero Pablo le hace mención, estoy citando el versículo 39 del capítulo 21, ¿ya? Indicándole que soy hombre judío de Tarso, una ciudad no insignificante de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Eso es lo que le llamó poderosamente la atención a la gente, a toda esa turba que venía, digamos, tratando de castigarle. Entonces, el que les haya hablado en su propia lengua, algunas versiones más modernas dicen que habló en arameo, ¿ya? Pero la versión 60 hace mención de que él les habló en hebreo. Entonces,
Comienza este capítulo 22 de la misma forma, hablando entonces ya a la multitud, y comienza de la misma manera en que lo hizo Esteban. En el capítulo 7 de los Hechos, en el verso 2, diciendo: varones hermanos y padres, oíd. Si nos damos cuenta, comienza Pablo esta defensa mencionando exactamente las mismas palabras que mencionó Esteban en su defensa ante los judíos también. Entonces, Pablo hace esta defensa. Nosotros notemos que aquí la palabra defensa en el griego es apología, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta, también la usamos para la defensa de la fe, pero en algunas partes la usan, ¿no es cierto?, como una disculpa, como una defensa formal, ¿ya? O una defensa de alguna acción pasada. Y en ello entonces guardan, al oír que les hablaba en esta lengua, guardaron más silencio, mucho más silencio todavía, ¿ya? Y comienza entonces Pablo a dar sus antecedentes, ¿ya? Recordemos que la multitud venía furiosa, venía con bastante ímpetu sobre ello, pero le escucha en esta lengua hebrea, ¿ya? Y permanecen como para escuchar. Habían intentado matarlo, en el capítulo 21 aparece eso, que habían intentado matarlo, ¿ya? Pensando que él había profanado el templo, ¿ya? Y había llevado también un gentil al templo, en fin, y había hecho todo ese tipo de cosas, ¿ya? Y Pablo entonces comienza a hablarles a ellos en esta defensa de los antecedentes que él tiene. Yo de cierto, dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo habló como un judío entonces a los judíos y tuvo el debido cuidado de lo que estaba estableciendo él entre ellos, ¿ya? Y comienza a contarles la historia de su vida antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de su conversión. Notemos nosotros un detalle que no es menor, porque Lucas, cuando cuenta la historia de Saulo de Tarso en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿ya? La está contando desde una perspectiva, Lucas. Sin embargo, ahora el que está en primera persona es Pablo, ¿ya? El mismo Saulo de Tarso, obviamente, ahora Pablo, está él haciendo su defensa y está contando él su historia. Y aparece por lo menos unas 4 veces en el Nuevo Testamento el relato de su conversión, ¿ya? Y cada uno de estos relatos tiene o lleva consigo una intención. No lo está simplemente contando por repetir, ¿ya? No sé si vale la pena decirlo, pero a veces en algunas iglesias hemos escuchado, en algunos templos, hemos escuchado el testimonio de algunos hermanos un montón de veces. Entonces, cuando alguien dice, el coordinador, por ejemplo, dice, alguien tiene algún testimonio, levanta la mano el mismo hermano y cuenta el testimonio un montón de veces, ¿ya? Pero esta no es la situación de Pablo, sino que hay una intención detrás, ¿ya? De cada una de las veces que él comienza a hablar acerca de lo que a él le pasó, ¿ya? Aquí la intención está clara de poder persuadir, ¿no es cierto?, a los judíos, ¿ya?
si nosotros miráramos en alguna de las otras partes donde él cuenta su testimonio, como en Hechos capítulo 26, que ya después lo vamos a ver, y cuenta su testimonio, la historia de su conversión para los gentiles, ¿ya? Y en Filipenses capítulo 3 cuenta una vez más, ¿no es cierto?, para que se pudiera entender desde el punto de vista del estudio de Dios, de la teología, de la profundidad que pudiera haber en ello, de cómo Dios obra, de cómo Dios trabaja, ¿ya? Entonces está mencionando Pablo que había nacido en Tarso de Cilicia, pero había sido criado, ¿no es cierto?, en esta ciudad. Y aquí es donde quiere él dar el golpe de gracia, porque todos los judíos sabían quién era Gamaliel, sabían quién era, ¿no es cierto?, y la forma como habían respetado a este hombre conocedor de la ley de Dios y conocedor de las cosas. Lo encontramos al comienzo del libro Los Hechos, ¿ya? Una frase muy célebre que hasta el día de hoy nosotros muchas veces la empleamos, ¿no? ¿Ya? No sea que nos hallemos luchando contra Dios, es la frase que emplea Gamaliel al comienzo, allá en este libro de los Hechos, ¿ya? Entonces, Pablo hace mención, ¿no es cierto?, que se había criado justamente en Jerusalén y con uno de estos maestros, un rabino prestigioso en aquellos días. Lo que yo le hacía mención está en el capítulo 5, verso 34 del libro de los Hechos, de la situación esta de Gamaliel, y le hace mención de quienes se habían levantado. Instruido entonces, dice, conforme a la ley de nuestros padres y celoso de Dios, ¿ya? También él hace mención en algunas partes que era hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, profesaba, ¿no es cierto?, el ser fariseo. Eso está en Filipenses capítulo 3, verso 5. ¿Ya? Ahí da los detalles, y Pablo entonces mantuvo la ley conforme a esta situación espiritual de esa época, de aquellos días. Y les hace mención que él también es celoso de Dios, como lo son todos ellos, ¿ya? Les hace mención de esto a la gente, a los judíos que están allí, ¿ya? Porque habían intentado matarlo, ¿ya? Ellos también eran celosos de Dios como lo era Pablo. Entonces, él cuenta cómo persigue a los cristianos. Yo voy a tratar de hacer un resumen en ello, ¿ya? Cómo va persiguiendo, ¿no es cierto?, cómo persigue a los cristianos hasta la muerte. Esa es la evidencia del celo que él ha mencionado, es la evidencia de ello, de cómo había perseguido, cómo había llevado gente, entonces, cómo los había arrastrado, y fue responsable también de algunas muertes, y comunica esto entonces a la multitud. Ustedes trataron ahí de matarme, pero también él considera que él había encarcelado y había dado muerte a algunos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, ¿ya? Algunos obviamente fueron arrestados, fueron encarcelados, pero ahí tenemos que entender cómo él había actuado, cómo había procedido con eso, y él está contando entonces desde su punto de vista, ya no es Lucas, el doctor Lucas el que está haciendo el relato, sino que ahora lo está haciendo él directamente, ¿ya? Y hace mención entonces que el sumo sacerdote es testigo
y todos los ancianos de quien él recibió carta. Le está en alguna manera indicando cómo había venido toda esta situación, ¿ya? Cómo hizo toda esta persecución con los cristianos con la aprobación de estos líderes religiosos que estaban en alguna manera allí en Jerusalén también escuchando su alegato, su defensa, ¿ya? Entonces, cómo fue a Damasco para traer presos a los demás y allí está considerando, ¿no es cierto?, cómo había sido su situación. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados, es lo que él menciona, ¿ya? Él había sido una persona violenta, una persona que había arrastrado y había llevado a muchos. Recordemos que la situación de los cristianos, de los creyentes, en aquellos días era todo un temor por este Saulo de Tarso. Había temor, y hubo temor en aquellos cristianos que vieron, ¿no es cierto?, o tuvieron noción de que él se había convertido, porque los primeros decían, bueno, no es este el que asolaba la iglesia, no es este, y haciendo a lo mejor memoria, cuántas personas que conocen el testimonio nuestro, que conocen el testimonio de cada uno de nosotros, que a lo mejor vieron una vida anterior, una vida pasada, y hoy día ven a una persona diferente, a una persona distinta, con ciertos valores, ciertos principios, no solamente, como digo yo, como ciudadano, sino como un cristiano, siguiendo a Cristo, amando al Señor, en fin, respetando al prójimo, atendiendo a las situaciones con las autoridades, una serie de cosas. Y la gente dice, no es este el mismo, no es la misma persona, no es aquel que hacía tal cosa. Y perdóneme lo que voy a indicar, pero yo vivo en un barrio donde la gente se ha conocido durante años por el sobrenombre, ¿ya? Por el apodo. Entonces, de pronto la gente los menciona por el apodo. No, si este era así. Entonces, el de afuera a veces no ve cambio en las personas, pero nosotros que somos creyentes confiamos en que esos cambios son valederos. Podrán haber por allí algún falso hermano, como lo menciona la Escritura, ¿no es cierto? Hay una falsedad enorme, vienen falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros y también falsos hermanos. Así es que debemos entender que también por ahí alguno puede estar infiltrado y el Señor lo toque con su gracia, con su favor, y sea uno de los nuestros, ¿no? ¿Ya? Así es que podamos ver estas conversiones tan extraordinarias, las podamos ver en el día de hoy también. Y yo creo que las vemos. Yo creo que nosotros no debemos ser ciegos frente a eso, y saber que a la iglesia llegamos los que hemos sido pecadores. No. El Señor dijo que Él había venido a los enfermos, no había venido a los sanos. Así es que damos gracias al Señor por eso y por las conversiones extraordinarias. Bien, Pablo va describiendo esta conversión, ¿no es cierto? Ya vamos en el versículo 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo
lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano, por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Extraordinario. Está relatando lo mismo que dice Lucas en el capítulo 9. ¿Ya? Entonces lo rodeó una luz del cielo y cayó al suelo. Yo he escuchado cosas muy jocosas con respecto a esto, gente que ha discutido en el capítulo 9 si Saulo cayó de un caballo, de un camello, cayó de una carreta, cayó de un carro donde iba. La verdad es que él cayó por tierra. Ese es el argumento bíblico. No especifica de dónde. Así que no entremos en el detalle, ¿no es cierto?, como el burrito que creía que él era el importante cuando llevaba a Jesús ahí en la entrada triunfal. ¿Ya? El burrito decía que importante soy, sin saber que el que llevaba arriba era el Salvador. Entonces a veces entramos en el detalle de mirar algunas cosas que la Escritura simplemente no las menciona porque no son importantes. Oye entonces esta voz. Primero veamos el tema de la luz que le rodea. ¿Ya? Pablo había sido una persona que había perseguido y castigado a los hermanos, como lo dice el versículo 5 de este capítulo, ¿no es cierto?, para que fuesen castigados. Y hasta ese momento había estado solamente en esta persecución. ¿Ya? Este encuentro tan glorioso lo deja ciego, lo deja sin visión. Hoy día pudiéramos mencionar muchas cosas con respecto a eso, pero ¿cómo es el cambio que obra Jesús en la vida de esta persona? Puesto que nosotros como creyentes, como cristianos, pudiéramos sacar en claro de que la palabra del Señor allí, Saulo, ¿por qué me persigues? Tal como lo vimos en el capítulo 9, cuando pasamos por allí, él no comprende a quién está persiguiendo. Él no entiende a quién está persiguiendo. Entonces, la palabra allí del Señor es muy clara al decirle, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de él es, ¿quién eres, Señor? Porque no tiene un conocimiento cabal. Yo creo que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento y estudiamos las epístolas, o sea, si tú te metes en Romanos, en la carta a los Efesios, a Colosenses, en fin, tú vas viendo detalles tan interesantes en la conversión de este varón que si el Señor no hubiera hecho esto tan resplandeciente, si pudiéramos mencionarlo, para que él pudiera comprender, porque aquí no hay una conversión sencilla, aquí hay una conversión de un hombre que persigue a la iglesia. ¿Ya? Hoy en día nosotros nos vemos, hermano, a veces con noticias de situaciones de todas partes del mundo, y también algunos hermanos dicen, no, mire, nos sentimos perseguidos por esto, nos llegan noticias de misioneros de diferentes partes, son situaciones bien complejas. Fíjate que nos ha llevado a orar en este tiempo para que ocurran
conversiones realmente sorprendentes en estos tiempos. Yo verdaderamente le invito a usted a que tome alguno de los parlamentarios de este tiempo. No voy a mencionar nombres porque en mis oraciones he puesto algunos, pero tome alguno de esos parlamentarios que de pronto van empujando leyes y ore por él. Ore por su conversión, para que el Señor, ¿no es cierto?, también haga una obra en la vida de esas personas, porque a lo mejor nosotros no vamos a llegar a esos escaños, no vamos a llegar a esos lugares, pero el Señor llega a todos esos lugares, transformando y convirtiendo gente al Señor. Recordemos, por ejemplo, Naamán, una criada, una empleada de su casa, sabía que Dios tenía la sanidad para ese general del ejército. Y ella le presentó la palabra, le presentó que en Israel había un varón de Dios que podía alzar sus manos, orar por él y su lepra iba a desaparecer. Y el hombre creyó. Así nosotros podemos ver de que hay hermanos nuestros a lo mejor en lugares donde no nos imaginamos, ¿ya? En el palacio o en la villa o en el barrio, pero ahí está Dios obrando a lo mejor a través de ese hermano o de esa hermana. Así que toma a alguien que a lo mejor tú consideres. Mira, yo a manera muy rápida, porque obviamente que el relato nosotros lo conocemos a cabalidad, lo hemos leído un montón de veces, el relato de la conversión de Pablo. Pero yo te digo a veces, en algunos lugares, que cuando nos ha tocado trabajar en lugares difíciles, comenzamos a orar por el más malo de la población, por el más malo del lugar donde estamos. Señor, transforma a este, porque la gente va a ver la conversión de este y va a llegar al Evangelio. Va a ver que este va a tener una vida cambiada y el Señor va a obrar ahí. Entonces, en una forma poderosa. Quizá un testimonio al pasar. Estábamos en un lugar muy, muy difícil. Es tan complejo que no lo voy a mencionar. Pero es un lugar tremendo. Y hay un pastor que trabaja ahí. Y el pastor nos invitó a hacer una campaña evangelística a ese lugar. Y bueno, fuimos con algunos hermanos de la música y hermanos que nos iban a ayudar. Estuvimos, creo, ayudándole como una semana, pero uno de los días me tocaba predicar a mí. Entonces llegó un varón de ahí, de ese lugar, de esa población, y me dijo, ¿me permitiría usted dar un testimonio? Y yo le dije, ¿usted quiere dar el testimonio desde la plataforma? Sí. Estábamos al aire libre, en la calle, habían cerrado una calle para la campaña. Estaba toda la población ahí. Y yo le dije, sí, pero cuénteme el testimonio a mí primero, porque soy yo el que le puedo dar la oportunidad para hablar. Y el hombre empezó a contarme su testimonio y me pareció tan interesante lo que él iba a decir, que yo le cedí el lugar. Yo subí con él a la plataforma. Y él dijo, a mí me conocen, todos ustedes me conocen. Y comenzó a nombrar personas. Pedro, tú me conoces a mí, Juan, tú me conoces a mí, Miguel, tú me conoces a mí. La gente levantaba la mano que lo conocía. Dijo, ustedes saben lo que me pasó a mí. Y parece que era el terrible del lugar, el hombre. Y él trabajaba en construcción. Y se cayó de los andamios de varios pisos y fue a dar al zócalo del edificio que estaban construyendo. Se partió la cabeza y lo dieron por muerto. Y el hombre llegó entonces al hospital, prácticamente en ese estado
lo iban a pasar a la morgue porque ya el hombre no tenía signos vitales. Y se le presentó el Señor en el hospital. Y el Señor comenzó a ministrar en él sin que nadie le hablara, con su cabeza partida, el hombre quebrado en varias partes, y el Señor empezó a ministrar en él. Entonces, cuando lo fueron a ver, volvieron los signos vitales a su cuerpo, lo dejaron ahí, tuvieron que operarlo y todo. Y el Señor trabajó tan bien en su vida, en toda su rehabilitación, que cuando el hombre pudo volver a caminar, lo único que quería era glorificar al Señor desde una plataforma a toda su población, a toda la gente que había ahí. Y, ¿sabes? Yo no prediqué ese día, hermano. No tenía, después de él yo no tenía palabras para decir. ¿Ya? No habían palabras para mencionar algo, porque había sido realmente impactante. Así que hicimos un llamado a la gente que quisiera recibir al Señor y comenzaron a pasar sus vecinos, sus amigos. El hombre estaba impactado y lloraba ahí en la plataforma porque Dios había transformado su vida y le había dado una nueva oportunidad de vida. Qué maravilla. Entonces, cuando nosotros vemos eso, así que ora por el más malo, ¿ya? En algún momento el Señor lo va a tocar, ¿ya? Avanzamos entonces, lleguemos hasta el episodio donde está Ananías, ¿ya? Un varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pablo entonces notó que era Ananías, un hombre que tenía, ¿no es cierto?, una base que lo podía avalar en este caso, ¿ya? El Dios de nuestros padres, ¿ya? Dice el verso 14, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Qué maravilloso es mirar esto, que Dios no hace las cosas porque sí. Dios tiene una finalidad, Dios tiene un propósito. Lucas añade en el capítulo 9 que para 3 cosas había sido bien importante que Saulo tuviera una conversión. Para llevar su nombre, ¿no es cierto?, a los de su nación, a los judíos. Para llevar su nombre a los judíos y también para los reyes, dice Lucas, que había sido escogido este varón, había sido llamado este varón. Es indudable saber que los hermanos tenían toda esa precaución de quién estaba ahí con ellos. Ver al justo para oír la voz de su boca, ¿ya? Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Estoy en el verso 17. Ya. Orando entonces, Pablo les cuenta lo que había pasado hacía 20 años antes, cuando había sido un seguidor, 2 o 3 años, era ya cristiano, algunos años, y que todavía venía ahí a Jerusalén a orar en el templo. ¿Cuál es la intención allí que Pablo está mencionando para que ellos sepan, ¿no es cierto?, estos judíos, que aunque confiaban en Jesús, no estaba en contra de algunas cosas que estaban o que hacían los judíos, como sus ceremonias o algunos rituales? Le sobrevino un éxtasis, tiene una visión impresionante,
ya cuando está allí, ya no menciona esto en algunas cartas, lo menciona ahora por esta necesidad de estar frente a estos judíos, porque la vida, ¿no es cierto?, esta nueva vida que él está experimentando está fundamentada en la verdad de Dios, no únicamente en algunas experiencias que podamos tener, sino en el Señor. Tenemos testimonios de sobra en lo que ha acontecido en nuestra vida, pero nosotros tenemos que entender que tienen que haber raíces en nuestra vida cristiana, no solamente ramas, ¿no es cierto?, sino verdaderas raíces, en que seamos cimentados en él, ¿ya? Podemos hablar de muchas experiencias, pero tenemos que tener una base sólida. Verso 18, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio, dice, acerca de mí. Estas palabras entonces lo asombraron en alguna manera a Pablo y tiene entonces la razón de lo cual él tiene que salir de allí. Él le contesta al Señor: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Señor, ellos saben que yo encarcelaba. Vamos a dejar hasta el verso 21. Y azotaba en todas las sinagogas a los que creían. Esta fue entonces la objeción de Pablo a esta gran advertencia que estaba haciendo Jesús y le había dado en esta visión. Señor, ellos me escucharán. Saben que yo perseguía a los cristianos. Mi historia tiene que ser persuasiva, entonces, delante de ellos. Y aquí viene en esta parte el pasaje, ¿no es cierto?, de la sangre de Esteban, donde él estaba presente. Se menciona a un joven, ¿no es cierto?, llamado Saulo, a quien la gente dejó sus ropas para poder apedrear a Esteban. La defensa que él está haciendo, porque obviamente que es eso, pensó que estas persecuciones, ¿no es cierto?, anteriores de la iglesia, el hecho de mencionarlas le daban credibilidad delante de los judíos, ya que muchos de ellos estaban en contra, y le explica, ¿no es cierto?, esta situación. Yo creo que siempre le pesó a lo mejor a Pablo la muerte de Esteban. Me da la impresión por el gran argumento que exhibe Esteban en el capítulo 7 de los Hechos. Es un argumento único. Si tú quieres conocer de la historia de Israel contada por un judío, tenemos que ir y ver que es extraordinario cómo él pasa por toda la historia para llegar a Cristo. Y cuando habla del Cristo, deciden matarlo. Y ahí está Saulo, escuchando toda esta verdad, ¿ya? Y eso es lo que nos llamó la atención y nos llama la atención en el primer versículo del capítulo 22, porque habla exactamente de lo mismo. Menciona la misma frase con la que empieza a hablar Esteban en el capítulo 7. Y terminamos entonces en el verso 21, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Este alcance que tiene el Señor en la vida de Saulo de Tarso tiene esta connotación
que es más que interesante del llamado para predicar e ir a los gentiles. También lo encontramos en Hechos 9:15. Ya, así es que podemos ver que esta es una situación bastante interesante de cómo Dios toma la vida de una persona siendo tan negativa, a lo mejor, y muy violenta la vida anterior, aún a pesar de su religiosidad, y ahora le escuchamos su relato de cómo su conversión en Cristo le lleva principalmente a que el Evangelio vaya hacia los que no son judíos, que vaya a los gentiles. Y ahí dejamos entonces esta parte para que concluyamos la próxima semana si el Señor así lo quiere. Que el Señor les bendiga. Gracias.